Buenas noches, compañeros instructor. Me presento, mi nombre es Keila Torres, soy aprendiz del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la ficha 3234506. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la metodología del árbol de causas. ¿Qué es el árbol de causas? Bueno, el árbol de causas es una herramienta que permite identificar las relaciones entre hechos que contribuyeron a un accidente. La metodología del árbol de causa es una herramienta muy utilizada para analizar incidentes y accidentes laborales. Su propósito principal es identificar todas las causas que originaron un suceso, no solo la causa inmediata, sino también las causas básicas. Este se construye desde el último suceso de daño o lesión. Busca explicar cómo y por qué ocurrió el suceso, y este no busca culpables, sino busca las causas reales para prevenir que sigan sucediendo estos incidentes o accidentes. Bueno, el árbol de causas está basado raíz del problema, en las causas, problema central, los efectos y las multas y sanciones. Debemos tener en cuenta que cada causa tiene un efecto. Bueno, ¿cómo se construye? Primero, las raíces del problema presentan los hechos iniciales que permitieron que el accidente ocurriera. Estas representan las fallas o condiciones de base que permitieron que el accidente fuera posible. Estas pueden ser fallas de control, ausencia de medidas preventivas, incumplimiento de procedimientos, falla de mantenimiento o capacitación, o constituyen a la base del árbol. Estas constituyen a la base del árbol. Bueno, otras son, los hechos son preexistentes al accidente, permiten identificar debilidades del sistema como los controles, supervisión, mantenimiento, diseño y señalización. Podemos encontrar unos ejemplos como son la falta de gestión del cambio ante nuevos procesos, ausencia de análisis de riesgos previos a la tarea que se esté realizando, equipos con vida útil vencida sin sustitución, deficiencia en los permisos de trabajo especiales como lo son alturas, espacios confinados, altas temperaturas, cultura de seguridad débil o inexistente. Bueno, caus- causas son, causas son los hechos que explican por qué se produjo el problema. El problema central. Estos se clasifican en actos subestándar, errores humanos, condiciones inseguras, fallas del entorno, factores de organizaciones, gestión de liderazgo, supervisión, documentación. Se identifican preguntando qué tuvo que ocurrir para que esto pasara. Estos son los factores que directamente desencadenaron que el problema ocurriera. Las causas se conectan inmediatamente con las preguntas como ¿qué condición permitió este hecho? ¿Qué acción provocó esto? Estas opiniones no deben ser, mm, estos no son opiniones que deben ser hechos observables y verificables. Estas causas se relacionan entre sí formando ramificaciones detalladas de los tres tipos de causas, que está actos subestándar, fallas humanas, ocurren cuando un trabajador realiza una acción insegura, como por ejemplo no usar los elementos de protección personal, manipular equipos sin autorización, realizar una tarea sin verificar condiciones previas, distracciones durante la operación de la tarea. Condiciones inseguras. Fallas en el entorno. Son riesgos presentes en el lugar de trabajo, como por ejemplo estar trabajando con equipos defectuosos, faltas de señalización, orden y aseo deficiente, iluminación insuficiente o superficies resbalosas. Bueno, factores organizacionales son las causas profundas que influyen en los actos y condiciones inseguras. Ejemplos: la ausencia de liderazgo en seguridad, falta de supervisión activa, procedimientos incompletos o desactualizados, capacitación insuficiente, sobrecarga de trabajo o presión por productividad o falta de cultura preventiva. Problema central o el suceso final. Suceso final.
Es el accidente o el incidente que se investiga. Puede ser una lesión, una caída, un golpe o una quemadura. Este se ubica en el centro del árbol porque es el del que desprende las causas y los efectos. Se representa como el hecho principal que se requiere explicar. El accidente o el incidente o desviación que se analiza se coloca en la parte inmediata del árbol, como les explicaba, no se formula como culpa, sino como un hecho objetivo. Unos ejemplos de estos podemos encontrar que, por ejemplo, el trabajador sufre una caída al mismo nivel. Se produjo un cortocircuito en un tablero eléctrico. La máquina se detuvo inesperadamente. Los efectos o consecuencias de lo ocurrido son las consecuencias del problema central, que pueden ser lesiones, daños materiales, interrupción de procesos y afectación a la productividad. Se ubican en la parte superior del árbol, permiten visualizar el impacto del evento para tomar decisiones de control, que pueden ser, como les decía, lesiones personales, daños a los equipos, pérdidas de materiales, interrupción operacional, costos asociados, multas y sanciones, como multas o sanciones que pueden llegar a los salarios mínimos. Eh, Esto sería de cómo se construye el árbol de causas y principalmente se empieza desde la raíz del problema, las causas, el problema central, los efectos y las multas y sanciones. Gracias. Bueno, hola compañeros. Bueno, a nosotros nos correspondió ver el método del árbol. Bueno, continuando con cómo se construye el árbol de causas. Bueno, para esto, pues digamos, si la empresa no cumple con las investigaciones y eso se genera multas y sanciones, en las cuales son consecuencias legales o administrativas que pueden recibir, digamos, recibir la empresa por no investigar adecuadamente el accidente, no aplicar metodologías obligatorias, eh, digamos, no reportar el accidente a tiempo, también que, digamos, no implementa acciones correctivas, preventivas, que puedan evitar estos daños. Entonces, según la ley 1562 de 2012, nos dice que 2015, perdón, nos dice que al momento de no investigar el accidente de forma correcta, pues esto genera multas entre 1 o 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en el cual esto podría tener como una consecuencia muy grave que sería pues el cierre de la empresa o suspensión de las actividades de la empresa. Bueno, bueno, Buenos días, mi nombre es Junior Chacón. Hoy les hablaré sobre tips para aplicar la metodología del árbol de causas. Primero que todo debemos recopilar información, también basarse en hechos reales, opiniones o juicios de valor y una verificación directa y precisa del área. Esto nos lleva a concluir que para llevar este método debemos recolectar información como preguntándole a testigos sobre cómo sucedió, eh, a qué hora sucedió, por qué sucedió, también si tomaron estos registros fotográficos, videos que nos puedan ayudar a evidenciar y a, y a ayudar como a tener una aclaración de lo sucedido. También debemos buscar como tener un objetivo y buscar culpables. Eh, también, eh, también donde se inició eso, o sea, debemos describir cómo pasó el accidente, si fue una caída, un choque, una resbalada, a qué se resbaló, una cortadura. Y también nos debemos de preguntar lo más importante, es por qué ocurrió este accidente o qué fue lo que ocasionó este accidente.
También, ¿cuándo se va a hacer la investigación? La investigación se debe hacer lo más pronto posible. También se debe hacer cuando ocurre un accidente laboral sin lesión o ya tenga lesión. Eh, Eso también se ocurre, en el momento de hacer la investigación se debe ocurrir al sitio, registrar información antes de que ésta se cambie. También, si hay un accidente grave o fatal, es obligatorio que notificarse con la ARL y con el Ministerio de Trabajo para llevarse así una investigación más clara. Eh, y también siempre se debe hacer que siempre haya una condición insegura o un acto inseguro. También, ¿quién debe investigar este accidente? El Lo debe investigar una persona o un equipo encargado de la investigación. Deben conocer la actividad, sus riesgos y la forma en la que se debe ejecutar. Pueden incluir apoyo del técnico en seguridad y salud de trabajo o responsables de área. Eh, Más que todo, la investigación la deben realizar el jefe inmediato, un responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un miembro del COPAS, que es Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, y otros técnicos profesionales que se vean para que deban intervenir en caso de estos. ¿Cómo se debe recopilar la información? Eh, se debe incluir la información precisa, exacta, como tomas de muestras, mediciones, fotografías, o sea, debemos realizar prácticamente como un croquis, tomar medidas, cómo sucedió, a qué distancia, ya si sea un esto de altura, si es un accidente, medir como a qué velocidad iba y cosas así que nos ayuden como a aclarar y llevar esto a cabo muchísimo mejor. También debemos, como lo expliqué anteriormente, tener como declaraciones de testigos que hayan visto lo sucedido y que nos ayuden a aclarar lo que sucedió, el acontecimiento que acaba de suceder. Eh, el análisis técnico de investigadores. Debemos verificar si el trabajador que fue accidentado ya conocía sobre el procedimiento que estaba haciendo, evaluar si la tarea que se realizaba estaba con todos los equipos de protección personal y médicos, si en dado caso se necesiten. Con esta información se elabora, ya con toda esta información que recopilamos con esta información, entonces se elabora el árbol de causas y se identifican la causa principalmente de la raíz o del accidente, principalmente por eso. Bueno, continuando, también tenemos el código gráfico de, pues, el árbol de causas. Bueno, para estos más que todo se utiliza como para hacer como un diagrama de flujo. Bueno, esto tiene un hecho. Bueno, el hecho es el suceso que contribuye directamente al accidente. Bueno, digamos el hecho permanente, eh, eso como digamos como una condición que estaba presente antes de que el accidente ocurriera y que se mantiene en el tiempo. Menos la vinculación, esto es la línea o la flecha que une los dos hechos, digamos que están relacionados. Y la vinculación aparente es que se cree que existe una relación entre los hechos que pasaron. Bueno, Bueno, creo que otros grupos creo que explicarán esto, pues más adelante. Bueno, me correspondió explicar un caso de accidente de la caída de un trabajador desde un andamio. Bueno, bueno, el árbol de causas tiene algunas partes. Bueno, está la raíz del problema, sus causas, el problema central
y el efecto. Y por último serían las multas y sanciones. Bueno, para esto, hacemos la descripción general del accidente. Bueno, durante una jornada de mantenimiento en la fachada de una fábrica, un trabajador cae desde un andamio a la altura aproximadamente de 4 metros. Entonces, el andamio no contaba con barandas completas, no estaba nivelado y pues el trabajador no tenía arnés de seguridad. Entonces, el accidente generó lesiones graves y pues se hizo una investigación por parte de la autoridad laboral. Bueno, entonces ahí comenzamos con la raíz del problema. Bueno, la raíz del problema sería que sería la falta de implementación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces sus causas serían que, digamos, el andamio estaba en mal estado, tenía falta de inspección previa del andamio, el trabajador no usaba el arnés de seguridad en su momento, el personal no, o sea, digamos, el personal como que no recibió una información sobre adecuada, una capacitación para que pudiera evitar estos problemas. Bueno, entonces, digamos, su problema central sería como la caída la caída del trabajador desde el andamio durante la actividad de la altura. Entonces, en esto genera unos efectos. Entonces, en esto sus efectos serían, de las consecuencias serían las fracturas en extremidades y contusiones múltiples. Esto también genera digamos, una pausa de la obra para hacer la investigación. Digamos, también ahí también afecta como la parte de el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Como que ahí generaría quejas internas y como que sería como consecuencia para ellos. También está las multas y sanciones. Bueno, las multas y sanciones serían, pues, según el decreto 1072 de 2015, pues genera algunas multas de entre 1 o 500 más salarios mínimos por incumplimientos. Digamos, por el incumplimiento de estas medidas de protección en alturas, por no tener el arnés, ni línea de vida, ni barandas, la sanción sería de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sería también una multa también por falta de capacitación, que pues por no, digamos, capacitar al personal en el momento de realizar su actividad. Y pues esto generaría también entre unos 400 salarios mínimos legales vigentes. Y también por falta de inspección y control en el momento en que el trabajador estaba haciendo esto. Bueno, para esto también se utiliza el método el método cuándo, dónde, quién y cómo. Bueno, en esto, pues dónde ocurre o cuándo ocurrió. Bueno, eso sería que, tomando el tema, durante la jornada laboral de mantenimiento en la fachada, en el turno de la mañana, mientras se realizaba actividades de trabajo en alturas, en el momento en que el trabajador se desplazaba por el andamio para ajustar una sección superior. Bueno, ¿dónde ocurrió? Esto sería ocurrió en la fachada principal de la empresa, donde se realizaban las labores de reparación, específicamente sobre un andamio metálico de aproximadamente 4 metros de altura. En esto no tenía, el andamio no estaba sujetado y pues obviamente no tenía como esa señalización y como ese, digamos, el límite o sea, no tenía señalización para evitar riesgos para el trabajador. También estaba quién estaba, quién está involucrado, pues obviamente la trabajadora afectado, que pues el operario se encontraba haciendo su labor. Ahí en su momento no se encontraba el presente, digamos, el supervisor de la obra,
como el de seguridad y salud en el trabajo, y pues el responsable sería la empresa por falta de incumplimiento sobre el sistema. Y entonces, pues, y también se encontraban otros puntos, sería como los compañeros de trabajo, que pues también ellos deben dar la información sobre este accidente. Y pues, ¿cómo ocurrió? Pues ocurrió cuando el andamio no contaba con barandas laterales ni sistemas anticaídas. El trabajador no usaba el arnés de seguridad y tampoco la línea de vida. Bueno, el andamio tenía componentes flojos y no realizaba una inspección, no se hizo como una inspección previa hacia ese componente, y pues al caminar de un extremo a otro, pues una tabla se desplazó, se levantó, y pues por falta de superficie, pues el trabajador perdió el equilibrio y se cayó aproximadamente de una altura de 4 metros. Y entonces, pues ahí se haría como una investigación sobre este caso. Bueno, esto sería todo.